Todos conocemos esta imagen, ¿verdad? Grúas en el horizonte, desvíos de tráfico que nos cambian el día a día. Es como una herida abierta en la ciudad, que con suerte se convertirá en una cicatriz de progreso. Pero, a ver, cuando vemos todo ese jaleo, toda esa actividad, ¿qué es lo que estamos viendo de verdad? Y aquí tenemos un ejemplo perfecto, una de esas grandes promesas, un nuevo intercambiador vial. A primera vista la solución parece evidente, más carriles, más puentes, ingeniería a tope para solucionar el atasco. Pero ojo, si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo casi toda la historia. Porque al final nuestra atención casi siempre acaba aquí, en el típico informe de avance. Y nos obsesionamos, ¿eh? Que si el porcentaje completado, que si el presupuesto, que cuándo acaba. Las métricas de la construcción pura y dura. Y a esto, a lo que vemos, es a lo que llamamos la obra. Pero claro, es solo la punta del iceberg. Y claro, aquí es donde empieza el lío. Porque, a ver, si todo fuera tan sencillo como construir y ya está, ¿por qué tantas de estas inversiones gigantescas acaban yéndose de madre? Pues porque hay un problema de fondo, un patrón que se repite una y otra vez en todas partes del mundo. Y no hablamos de un problema pequeño, no. Hablamos de un problema pero que muy caro. De millones, a veces miles de millones. Y con consecuencias que nos afectan durante décadas. Fijaos, el académico Bent Flyvbjerg, que ha estudiado esto a fondo, lo bautizó como la ley de hierro de los megaproyectos. Y la fórmula es demoledora de lo simple que es. Casi siempre cuestan más, tardan más y al final rinden menos de lo que se había prometido. Y este es el gran melón que vamos a abrir. La clave para entender por qué pasa esto, por qué existe esta ley de hierro, está en un cambio de perspectiva, en una distinción que de verdad lo cambia todo. Por un lado, tenemos la obra. Esto es lo que salta a la vista, ¿no? Las grúas, el hormigón, lo que podemos tocar. Es la parte material, la ejecución, lo que domina las noticias y las conversaciones. Pero, por otro lado, está el proyecto. Y esto es mucho más grande. Es todo el sistema. La obra está dentro, sí, pero también está todo lo demás. La planificación inicial, cómo se va a pagar, quién toma las decisiones y, súper importante, cómo va a funcionar y a mantenerse con el paso de los años. A ver, para que quede claro, la obra te responde al ¿qué? Vamos a hacer un puente. Es lo físico, lo que se ve. En cambio, el proyecto responde al cómo y sobre todo al por qué. Es el sistema completo, todo el ciclo de vida. Confundir las dos cosas es como quedarte mirando una hoja y no darte cuenta de que estás en medio de un bosque. Vamos a meternos un poco más en esta idea del proyecto como un sistema, para que se entienda bien por qué es tan crucial. Porque la construcción, lo que es la obra en sí, es solo una pieza de un puzzle enorme. Y es que los problemas más gordos de una infraestructura muchas veces no aparecen mientras se construye, sino mucho antes o mucho después. Un proyecto de infraestructura no es una línea recta, es más bien un ciclo. Tiene 6 dimensiones clave. Y fijaos, en la construcción, la obra, que es lo que nos vuelve locos a todos, es solo el cuarto paso. Los fallos más grandes, los más caros, muchas veces ya han ocurrido antes de que se ponga un solo ladrillo. ¿Dónde? Pues en una mala planificación, en una financiación que no se sostiene o en una gobernanza que hace aguas. Y los problemas pueden seguir después, claro, en la operación y en el mantenimiento. Si falla una de estas piezas, todo el sistema se viene abajo. Vale, para que todo esto no suene a teoría pura y dura, vamos a llevarlo a un caso real. Vamos a ver cómo cambia todo con esta nueva perspectiva. Volvemos al intercambiador de ternera en Cartagena. Un punto clave, un nudo de tráfico que durante décadas fue un auténtico caos. La solución, a primera vista, parecía clara: una gran obra y listo. Si lo miramos solo como una obra, las preguntas que nos hacemos son las de siempre, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo empiezan? ¿Qué tal va el avance? Y sobre todo, ¿cuándo lo inauguran de una vez? Son preguntas lógicas, claro que sí, pero se quedan muy en la superficie, en el día a día de las máquinas y el cemento. Pero claro, el problema es que con esta perspectiva nos estamos perdiendo todo el panorama general. Es una visión muy, muy corta de miras. En cambio, si lo analizamos como un proyecto, ¿las preguntas? Las preguntas son mucho más interesantes. Ya no es solo cuánto cuesta construirlo, sino, oye, ¿y quién va a pagar el mantenimiento dentro de 20 años? No es solo cuándo se inaugura, sino qué impacto va a tener esto en cómo crecen los barrios de alrededor. ¿Se ve la diferencia? Pasamos de una foto fija a ver la película entera. Y esto nos lleva a una idea muy potente. Una ciudad no cambia solo por acumular obras. Se transforma de verdad cuando se gestionan bien los proyectos que la hacen funcionar. La magia no está en el hormigón, sino en la inteligencia que hay detrás de todo el sistema. Y con esto llegamos al final, a la idea clave que nos podemos llevar de todo este análisis.
Entender esta diferencia entre obra y proyecto nos da una herramienta nueva, una nueva forma de mirar nuestra ciudad. Nos permite pasar de ser simples espectadores de una construcción a ser ciudadanos que entienden de verdad lo que está pasando. Es la diferencia, y es una analogía que funciona muy bien, entre ver un puente y entender cómo ese puente va a servir a toda la ciudad durante las próximas décadas. Una cosa es admirar la estructura, que está muy bien, y otra es comprender su función en todo el sistema circulatorio de la ciudad, ahora y en el futuro. Por eso, la próxima vez que aparezca una de estas grandes vallas de obra en el barrio, anunciando un gran cambio, la pregunta importante ya no será solo ¿y esto para cuándo está? La pregunta de verdad será, vale, esta es la obra, pero ¿cuál es el proyecto que hay detrás? Y esa, en el fondo, es la pregunta que de verdad lo cambia todo.